tomar su lugar, hermanos. Vamos a esperar a nuestro hermano, ¿verdad? Recuerden, hermanos, que no están solo. Cristo le ama, Dios le guarda. Amén. Dios le bendiga, hermanos, a cada uno de ustedes en esta mañana todavía. Gracias, hermanos, por los cantos, la alabanza, el coro, hermanos, el trabajo, el esfuerzo que siempre se hace. Les pido, hermanos, si respeta la palabra, nos ponemos de pie una vez más. Y si abren su Biblia al libro de Filemón. El libro de Filemón. El libro de Filemón es un libro muy corto, hermanos. Filemón, versículo 3 y 4. El libro de Filemón es casi uno de los últimos. Filemón, capítulo 3 y 4. Amén. Nomás estoy esperando a que todos lleguen. Amén. Libro de Filemón, capítulo 3 y 4. Amén. Así dice la palabra, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos, Señor, como siempre, por el privilegio que nos das de poder servir tu santo nombre, Señor. Te damos gracias por un día más de vida, Señor, porque nos permites como una iglesia, Señor, unida, estar delante de tu presencia, con los cantos, la alabanza, Señor, por todo lo que has hecho para nosotros, Señor. Que todo el tiempo, Señor, nos has bendecido, nos has guardado, Señor. Aún con tristeza, desánimo, Padre, todo el tiempo has sido fiel hacia nosotros. Te pedimos que siga siendo paciente, Señor, nos dé sabiduría y entendimiento para poder mejorar cada día en tus caminos, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de los que estamos presentes, a los que no pudieron estar, Padre, los que están en casa tristes o quizás desanimados o enfermos, Padre, que tú los restaures y los pegas una vez más a tu templo, Señor. Gracias te damos, todo esto lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En esta mañana quería hablar un poco, hermanos, con ustedes sobre dos diferentes personas en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Pero lo curioso es que estas personas no se conocieron y vivieron años y años separados. Todo el tiempo la palabra de Dios, dice la Biblia que Dios permanece para siempre. Que Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre. Nosotros, hermanos, podemos estar en una iglesia, en esta iglesia o en otra, hermanos, entregar nuestra vida a Dios. Y con el tiempo, el enemigo todo el tiempo trata de desanimar. ¿Ya? Ahorita mi hermana Carmen dice, mi hermano Denis pide oración. Hermanos, muchas veces estamos esperando que el diablo nos llegue con los cuernos y de colores y tantas cosas. El diablo sabe trabajar a través del trabajo, a través del dinero, a través del desánimo, tristeza, problemas con el vecino, tantas cosas. Y verdad que todo el tiempo el domingo, hermanos, parece que a propósito pasa algo todo el tiempo. Antes de salir de la casa, todo el tiempo va a hacer un coraje. O esto y esto otro. Y lo primero que pensamos es, ¿vamos a llegar tarde o no vamos a ir ya? Cualquier cosita que sea trompiezo de nosotros, hermanos, muchas veces somos nosotros mismos. Pero la mayoría de veces, hermanos, es el diablo que pone trabas para que nosotros, como hijos de Dios, caigamos. Quería hablar con ustedes, hermanos, un poco aquí de la Biblia, pero hay una ilustración que mi hermano Elías contó hace mucho tiempo y me gustó mucho a mí. Y cuando estaba leyendo estas dos partes de la Biblia, me recordé de esa ilustración, quería compartirla con ustedes. Quizás no la diga igualito, ¿verdad, hermanos? O no me acuerdo exactamente, pero dice esta ilustración que, que había un hombre que todo el tiempo fue esclavo. Desde nacimiento él fue un esclavo y él tenía que trabajar para su maestro. Él no tenía valor aparte de su trabajo. Y todo el tiempo tenía que trabajar, hermanos. Y cuando estaba joven y fuerte, pues su trabajo producía, hacía lo que se le pedía, hermanos. Aunque él no quería ser esclavo, no tenía otra opción. Y él trabajaba, hermanos, pero al ir haciéndose viejo, ya más mayor, su trabajo empezó a ser menos y menos. Y dice la ilustración, hermanos, que el patrón de él, el dueño de él, va y lo vende en una subasta. Que lo lleva y dice, este hombre es mi esclavo, pero ya no me produce lo que quiero, lo voy a vender. Conseguirme a alguien diferente. Dice la ilustración que en la subasta, hermanos, pasan de todos, familias, niños, de todos, ¿verdad? Los que son esclavos y se están vendiendo. Y este hombre, hermanos, cuando estaba en línea y ya le iba a tocar a él, que él decía, a mí no me interesa, no me importe quién me compre, yo no le voy a servir.
aunque me golpeen, aunque me maten, aunque hagan lo que hagan, yo no le voy a servir. Era una decisión que él había hecho en su corazón. Cuando a él le toca y lo ponen enfrente, hermanos, dice la ilustración que empiezan a meter ofertas que no había. Y piden tanto, hermanos, y la gente decía, pues están pidiendo mucho por él, no tiene ese valor. Y dice que un hombre lo compra. Dice, yo lo compré. Y la gente decía, pues ¿para qué? ¿Qué es tu uso? ¿Para qué lo quieres? Y luego el precio que estás pagando por él. Y dice la ilustración, hermanos, que ya lo compra. Y él cuando se enfrenta con este hombre que todo el tiempo fue esclavo, dice que traía un papel. Los papeles de dueño de él. Y se le acerca y el hombre le dice a su nuevo dueño, le dice, he hecho una decisión, dice, yo no te voy a servir. Hágame lo que quieres hacer, no te voy a servir. Y dice el hombre, que el otro hombre le dice, mira, lo único que te pido es que leas esta carta. Que yo no voy a hacer. Y el otro terco, enfurecido, dice, está bien, yo entiendo lo que me estás diciendo, pero lee la carta. Y dice la ilustración que cuando él agarra la carta, hermanos, y la abre, y empieza a decir, yo, el Señor, esto y esto otro, lo compré a él por tanto precio, este fue pagado, es pagado. Dice, y este hombre es libre. No es esclavo, es libre. Y dice la ilustración, se recuerda bien que el hombre se da la vuelta y se empieza a ir. Y el esclavo que tenía la libertad en sus manos, se le empiezan a hacer lágrimas y voltea a través del hombre y le dice, aunque soy libre, yo he decidido servirte toda mi vida. Aleluya. Servidumbre, pero con libertad. Eso es lo que Cristo hizo por mí y por usted. Nosotros, hermanos, podemos servir a Dios si queremos o no podemos servirle. Pero el mundo ofrece cadenas y Dios ofrece la libertad. Estar bajo el dominio de Dios, hermanos, en la manera, y quizás no es la palabra correcta, pero estar en el pueblo de Dios, hermanos, hay ciertos requisitos que Dios pide. Pero somos libres de poder hacerlos. La Biblia dice que nosotros tenemos libre albedrío. Nosotros podemos odiar a gente, podemos robar, ser mentirosos, ser esto, otro, hermanos, pero Dios nos agrada de eso. Y mucha gente todo el tiempo ha dicho, desde el principio que se empezó a predicar la palabra de Dios, dicen, pues Dios no ha venido, y dicen que Dios va a venir desde que Cristo se fue, estamos esperándolo y todavía no llega. Es que no tenemos que esperar a Cristo, hermanos, nunca sabemos nosotros cuándo nosotros vamos a fallecer. Y qué triste sería toda la vida estar en la iglesia y en el último día, hermanos, explotamos y tiramos nuestra salvación a un lado y luego fallecemos. Dice la Biblia, hermanos, en el libro de Filemón, mire, quiero leer un poco de la Biblia. Dice la Biblia que Filemón era un hombre y él tenía un hermano en sangre que era su esclavo. Ahora, la Biblia no habla en detalles, hermanos. Quizás el hombre debía dinero y su hermano lo pagó por él. En aquel tiempo podía uno responder por esa persona. Pero este hombre, Filemón, tenía un hermano que era esclavo y el hermano se fue, abandonó su trabajo, abandonó su deuda y dice la Biblia que él se fue. Y su hermano Filemón, pues me imagino que ha de haber pensado, ¿verdad? Como a veces nosotros pensamos, otra vez se va de la iglesia, y rato va a regresar. Todo el tiempo nosotros andamos juzgando, hermanos, cuando el juicio es de Dios. Amén. Dice la Biblia que su hermano se fue, hermanos, pero hubo un encuentro con Pablo. Creo, si recuerdo bien, hermanos, creo que Pablo estaba en la cárcel. Pablo era el hombre, hermanos, que buscaba al pueblo de Dios para matarlo, para destruirlo. Dios se le puso al frente, hermanos, lo convirtió. Hemos hablado de él un poco, que Dios lo dejó ciego por 3 días. Ananías viene ahora por él y dice la Biblia que este hombre se levanta y empieza a predicar la palabra de Dios. Y que lo agarran a veces en las ciudades, hermanos, lo golpean, lo avientan para afuera de la ciudad. Y dice la Biblia que él se brinca a la barda y se mete otra vez y sigue predicando la palabra de Dios. Con eso se encontró. Y dice la Biblia, hermanos, que no habla en mucho detalle del encuentro de ellos, pero dice la Biblia que él entrega su vida a Dios y Pablo lo empieza a usar como un ministro, no como ministro, como un siervo, un hombre de Dios, un hijo de Dios, aquí como en la iglesia. ¿Por qué cree que a nosotros nos gusta mucho, hermanos, que la misma iglesia trabaje? Porque vamos aprendiendo, vamos caminando. Aunque uno diga, hey, hermano, es que barrer la iglesia no es lo mismo, es la casa de Dios, es la misma cosa. Es lo mismo que el que está predicando, hermanos, el que está limpiando el vidrio. Dios nos dio un trabajo diferente. Y como el hermano Elías también todo el tiempo lo usa como ejemplo en ciertas cosas, me recuerdo lo que él dice. Dice, si nosotros tuviéramos la libertad de escoger lo que quisiéramos, no estuviéramos donde estamos ahorita. Cada uno estuviera haciendo otra cosa diferente. No, pues a mí me gusta esto, no me gusta predicar, a mí no me gusta hacer esto. Pero Dios nos pone, hermanos, donde necesitamos aprender la obediencia. Dice la Biblia que el hermano de Filemón se encuentra con Pablo, hermano, se convierte. Y Pablo le escribe una carta a Filemón y lo vuelve a mandar
a su hermano para atrás. Y miren lo que dice la carta. Dice, gracia y paz a vosotros. Esto es Pablo, la carta que le mandó a Filemón. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Sabe que Filemón, hermanos, era una persona que había entregado su vida a Dios? Y otra vez, la Biblia no habla mucho de lo que él hacía, pero este hombre, hermanos, me imagino que era un refugio para la gente que llegaba de pasada y necesitaba dónde comer, dónde dormir, y este hombre los atendía, hermanos. Y Pablo sabía de esto. Y Pablo iba a mandar a su hermano para atrás y le dice, yo conozco el amor que tú tienes para Dios. ¿Sabe que si nosotros no tuviéramos el amor de Dios, hermanos, ya, si aún así en la iglesia salimos del chongo a veces? La Biblia dice, hermanos, en una ocasión, no recuerdo dónde, que los discípulos iban entre ellos ahí alegando y peleando, y quién será el mejor, y quién será esto, y Cristo dice, ¿no han entendido ustedes que el amor que los une es el de nosotros, es el Padre? No ustedes, porque ustedes no saldrán de acuerdo, y así estamos nosotros. Afuera en el mundo, hermanos, cada uno tiene diferente vida, diferente pensar, pero en la iglesia, cuando cantamos y adoramos, es una iglesia por el amor de Dios. Por eso, hermanos, mi hermano ahorita dijo la ilustración de los que iban montados en el burro, ¿verdad? Ahora, si yo me pongo a cantar afuera en la calle, van a decir, ¿está loco este? O usted o cualquier persona, hermanos, pero en la iglesia, en la casa de Dios, hermano, la alabanza entra el Espíritu de Dios a través de eso. Eso es lo que nos une. Y Pablo sabía y le dice, Filemón, yo sé que has entregado tu vida a Dios, tu hermano te hizo muy mal y no te pagó tu deuda, pero yo no te estoy preguntando a tu corazón, te estoy preguntando que mires a través de Dios. Dice el 6, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pablo le dice, no hay nada bueno en mí y en ti, sino lo que es de Cristo. El 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo sabe cómo llegar, porque lo principal es predicar la palabra. Él dice, mira, tú eres cristiano, has entregado tu vida a Dios, crees en Cristo Jesús, y yo sé que tus bienes son para el pueblo de Dios, y yo sé que me amas, y yo te amo a ti, y te voy a mandar a tu hermano para atrás. El 11, el cual en otro tiempo te fue, ¿qué dice? Inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Sabe la diferencia, hermanos, entre una persona que hace cosas para Dios, que no tiene a Dios en su corazón, y la diferencia de una persona que tiene a Dios en su corazón? Dice la Biblia que los mejores hechos de una persona que no tiene a Dios son como trapos de inmundicia. Usted puede tener mucho dinero, hermanos, y edificar iglesias y esto otro, pero si no tiene a Dios en su corazón, Dios no lo recibe. Va a ser más bendición, hermanos, una persona que venga a la iglesia, entregue su vida a Dios y haga cualquier cosita nomás, porque está en el camino de Dios. Pablo lo que le está diciendo, dice, este hombre te era inútil, era tu hermano, era tu siervo y te trabajaba físicamente, pero espiritual, muchas veces quizás es un estorbo una persona. Y dice la Biblia que Pablo le dice, pero hoy él es útil para nosotros, para la obra de Dios. El 12, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como ¿qué? Como a mí mismo. ¿Verdad, hermanos? Que hay muchas veces que llega una visita a la casa y usted no conoce a una persona y la persona que sí conoce y usted ama y le tiene confianza, cuando ellos le dicen, oh mira, te presento a tal persona, usted recibe a esa persona en casa con amor y con brazos abiertos y todo. No porque lo conoce, porque la persona que te lo presentó es alguien especial en tu corazón. Es lo que Pablo está diciendo. Tú no conoces a tu hermano, será tu hermano, pero no lo conoces. Ha entregado su vida a Dios, ha trabajado, ha servido, me ha sido útil a mí, te puede ser útil a ti. Ahí va, recíbelo como si me estuvieras recibiendo a mí. Y miren, el 13. Yo quisiera retenerlo conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio.
Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino que voluntario. Pablo le está diciendo, este hombre ha entregado su vida a Dios, ha trabajado, es útil para mí, pero él necesita ir a reconciliarse contigo. Necesita ir a que arreglen ese problema, porque es difícil trabajar en el camino de Dios teniendo odio y coraje adentro de ustedes. Y todos lo sabemos, hermano. La otra vez, la semana pasada, no me acuerdo, estábamos hablando de unas cosas que decía, usted puede ir a una persona, hermanos, que le hizo un daño, como sea. Dios lo que quiere, hermanos, que ese odio, ese rencor, lo sáquenos de nuestra vida. Y quizás esa persona nunca te vuelva a hablar y nunca vuelva a hacerlo amigo, amiga, hermano, yo no sé. Pero Dios lo que quiere, hermanos, que lo que hay adentro de nosotros, que nos está dañando a nosotros, que lo sáquenos. No podemos caminar al lado de la mano todos contentos porque todos pensamos diferente. Si les acabo de decir, aún en la iglesia, hermanos, en el amor de Cristo salimos en diferencia. Ahora en el mundo. No podemos pelear la batalla del mundo, hermanos, con las cosas, hermanos, del mundo nosotros, porque nosotros no somos del mundo, somos de Dios. Y yo todo el tiempo les he dicho, es bien difícil quedarse callado. Cualquiera, hermanos, puede hablar. Eso no es fácil. Eso no es difícil. Cualquiera maldice, cualquiera dice, pero luego venimos a la casa de Dios y decimos, Señor, te honro. Es donde entra el problema. Pablo le está diciendo a Filemón, ahí va tu hermano para atrás. Ha entregado su vida a Dios, está firme, es necesario que arreglen este problema, recíbelo como si me recibieras a mí. Y luego el 14 dice, pero nada quisieras hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieres, ¿qué dice? Para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Mayormente para mí, pero cuando más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo le dice, recíbelo a este hombre. El daño del tiempo pasado, dice, recíbelo porque es útil para ti y es tu hermano en sangre y tu hermano en Cristo, que hace la diferencia. Ahora el 17, no sé si ya lo leí. Así que si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Y si algo te daño o te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Y yo Pablo lo escribo de mi mano. ¿Qué dice? Yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Ahora Pablo está diciendo lo mismo, hermano, está diciendo, él va a ir a ti, recíbelo, abre las puertas, recíbelo como un hermano en Cristo, no hermano en sangre. Porque muchas veces, hermano, nosotros guardamos el rencor, pero necesitamos ver las cosas a través del, ¿qué hiciera Dios? ¿Verdad? Hay una escritura que se usa mucho ahorita, que what would Jesus do? Y es difícil. ¿Sabe por qué? Porque Dios perdonara. Pero muchas veces el coraje es el que nos da a nosotros eso para seguir adelante. Muchas veces tenemos pleitos con personas, hermanos, y ya sabemos qué vamos a decir. Cuando nos digan esto, nos preparamos. Cuando Dios dice, perdónanos porque no saben lo que hacen. Dice la Biblia, hermanos, que Pablo le dice, recíbelo, dice. Y le agrega algo, le dice, porque yo también te pudiera decir a ti, tú me debes a mí. Cuando Dios nos pide que háganos algo, hermanos, nosotros podemos decir, oye, Señor, ¿por qué me estás pidiendo esto? Porque yo te perdoné, porque yo estuve contigo, porque yo te di la vida, te di tus hijos, tu familia, tu trabajo. ¿Qué más quieres? Tú me debes. Pero Dios dice, si lo haces, hazlo por amor. El 20. Si hermano tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Lo curioso es que Pablo le habla a través del amor de Dios y a través de la obediencia a Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque como dice la ilustración que dice mi hermano Díaz, voluntariamente nosotros no queremos hacer nada. Necesitamos tener ese problema, esa situación en nuestra vida, hermanos, para poder venir delante de Dios y servirle. Mira, les pido, hermanos, que cambien su Biblia al libro de Génesis. Génesis capítulo 43. Es el primer libro de la Biblia. Perdón. Génesis 43, 8.
vamos a ir. Libro de Génesis, capítulo 43, versículo 8. Ahora, aquí, hermanos, vamos a leer un poquito de la vida de un joven que se llama José. Ahora, ahorita regresamos a lo que estábamos leyendo de este hombre y de su hermano y de Pablo, pero nos estamos brincando al primer libro de la Biblia. Dice la Biblia, hermanos, que Jacob tenía 12 hijos. Okay, para los que no sabemos, hermanos, verdad que todo el tiempo que predicamos el pueblo de Dios eran esclavos, y nosotros decimos, ¿cómo que eran esclavos si es el pueblo de Dios? Aquí es donde empezó eso. Dice la Biblia que Jacob, hermanos, tenía 12 hijos de diferentes mujeres, y los más jovencitos, si recuerdo bien, hermanos, eran de una mujer, era Benjamín y era José. Y dice la Biblia que Jacob, hermanos, amaba a José. Y no quiero usar la palabra, pero quizás le tenía más preferencia que todos los demás. Y dice la Biblia, hermanos, que sus otros hermanos le tenían celos y no lo querían, y porque todo el tiempo el papá le ponía más atención y tantas cosas. Dice la Biblia que José una vez se levanta de un sueño, hermanos, y me estoy brincando una parte porque nomás quiero leer ciertas partes. Dice la Biblia que él se levanta y tiene un sueño y va y le cuenta a su padre y a sus hermanos. Soñé, dice, que creo que la palabra es manojos, donde juntan el huir, hermanos, y cuando van cortando el... Dijo, yo soñé que cada uno tenía uno y todos se postraban delante del mío. Y dice la Biblia que los hermanos se enfurecieron. Si eres uno de los más chicos, dice, ¿cómo yo me voy a postrar delante de ti? Y dice la Biblia que le daban rencor, hermanos. Y el padre de él le había hecho una túnica de colores, ¿verdad? Bonita, de colores, hermanos. Y él, me imagino, bien orgulloso, sin saber, ¿verdad? Que muchas veces un niño, hermanos, a veces dice cosas, o un joven que por falta de experiencia. Pero dice la Biblia que un día su padre le dice, ve con tus hermanos, estaban cuidando los animales allá lejos, y le dice, ve con tus hermanos, ve a traerme noticias, a ver cómo está todo. Y dice la Biblia, hermanos, que él va. El camino es peligroso. Y dice la Biblia que él va en el camino, hermanos, y cuando sus hermanos lo miran, que viene acercándose, dice la Biblia que empiezan a conspirar contra él. Dice, lo matamos, para que ya no sea el favorito. Y empezaron a alegar unos con otros, hermanos, y eso. Y cuando llega José, les dice, mi padre nos mandó, y eso. Dice la Biblia que lo agarran y lo echan en una cisterna, en un pozo de agua. Pero el agua, la cisterna estaba seca, no había agua. ¿Saben qué, hermanos? Qué crueldad. Muchas veces es mejor alejarnos. ¿Cómo es que nosotros como hijos de Dios, hermanos, podamos tener ese odio y ese coraje? Porque nos lleva al mal. El diablo nos guía, hermanos, a cosas que no son de bendición y son de perdición en nuestra vida. Dice que lo agarran y lo echan en la cisterna, hermanos. Yo imagino a José, la Biblia no habla de su edad, nada, pero imagino un joven, hermanos, no sabiendo qué hizo o qué fue lo que habló, que era algo mal para él. Su esperanza eran sus hermanos. Y él sin saber lo querían matar. Y él les gritaba, dice la Biblia que ellos se sentaron y empezaron a comer. Mientras que él les gritaba, sáquenme por favor, no me dejen aquí, esto y esto otro. Y unos empezaron a decir, lo vamos a sacar, lo vamos a matar. Y otro decía, no, porque es pecado. ¿Cómo que es pecado? Si el pecado ya lo estás haciendo desde que lo miraste. Amén. Dice la Biblia, hermanos, que miran unos mercaderos, unos hombres que vienen, que van de pasada nomás, y uno dice, hay que sacarlo y lo vendemos como esclavo, y que se lo lleven y nunca más lo volvemos a ver. Yo me pongo a pensar, hermanos, le digo, todo el tiempo que leo la Biblia me pongo a pensar, ¿qué sentiría yo? ¿Qué respondería? Yo imagino a José estando en el pozo, hermanos, grite y grite y grite, cansado, sin saber qué va a pasar, y luego que mira que alguien le echa una soga. Y ahí viene para afuera, esperanzado, hermanos, a la libertad. Y la persona que él ama, las personas que él ama, lo agarran, hermanos, y lo venden por un precio. Y vaya a ser esclavo. Y tu vida no me importa tu salvación, no me importa nada. La otra vez hablaba con una jovencita, hermanos, una prima mía, que está enferma, y dice, ella toda la vida ha batallado con enfermedad. Y me acuerdo que una vez puso en Facebook, dice, ya quiero que el Señor me lleve, ya estoy cansada. Estoy cansada de levantarme y sentirme bien un día, el otro día estar en cama, el otro día estar en emergencias. Toda mi vida ha sido así, ya. Y yo le mandé un mensaje y empezamos a hablar. Y le digo, tú sabes que cuando entregaste tu vida a Dios, ya no es tuya. Tú no puedes decidir cuándo, y quizás soy cruel, hermanos, pero Dios es el que decide. Amén. Le dije, muchas veces como cristianos nosotros miramos el beneficio de nosotros, pues si me muero, me voy al cielo. Y la familia que te necesita y que te ama y que cuenta contigo,
No podemos hacer así. ¿Por qué cree que la lucha, hermanos, del cristiano es difícil? Porque cuando entregas tu vida a Dios, ya la vida no es tuya y luchas por los demás. Por eso Pablo le decía a Onésimo, hey, recíbelo como si fuera a mí mismo. Pero es que es mi hermano y me debe, se fue y tenía una deuda. Y Pablo dice, si quieres hacer cuentas, porque tú me debes a mí, recíbelo, porque es de bendición para tu vida. Muchas veces, hermanos, tenemos que hacer cosas en el camino de Dios que nosotros pensamos o no queremos hacer, cuando Dios dice, es un bien para ti. Dice la Biblia que sacan a José, hermanos, y lo venden y se lo llevan. Y yo imagino, hermanos, que ya le debe haber ido llorando todo el camino, esperanzado. Dice, nunca va a ver a mi familia, a mi padre, mi madre, nada. Y se lo llevan, hermanos, y los hijos regresan con su padre, le quitan su ¿cómo se llama, hermanos? Su túnica. Matan un animalito, hermanos, y lo embarran todo de sangre. Y llegan con su padre. Porque ellos estaban pensando en ellos, no estaban pensando en la gente que está alrededor, hermanos. Llegan con su padre, le tiran la vestidura del hijo que tanto amaba y le dicen, lo encontramos en el camino. Cuando veníamos de regreso, lo encontramos en el camino. Yo creo que lo mató un animal. ¿Qué crueldad, hermanos, para dejar que alguien lleve esa tortura en su corazón? Pasa el tiempo, hermanos, y me estoy brincando. Miren, dice la Biblia que pasa el tiempo y que a José lo llevan a Egipto. Y allá lo venden, hermanos, y está con un hombre y Dios lo bendice. Y poquito a poquito se brinca de un lugar a otro, hermanos, interpreta un sueño, unas cosas, y dice la Biblia que llega al ser la mano derecha del faraón. Dice que este joven le dice, oh, es que el sueño que tú tuviste de 7 años y 7 años, eso es lo que representa, de los animales, esos que miraste, uno bien gordo y uno bien flaco. Dice, es Dios que nos está diciendo que 7 años va a haber bendición, que sobreabunde por todo este terreno. Y va a haber 7 años que van a ser muy malos y no va a haber nada. Y el faraón le dice a José, hermanos, ¿qué hacemos? Le dice, pues hay que hacer graneros, hay que prepararnos para cuando venga el problema. Y dice que empiezan a juntar comida, alimentos y todo empieza. Y cuando llegan los 7 años malos, hermanos, la gente alrededor empieza a sufrir y a batallar, no hay alimentos, el terreno no crece nada, hermanos, y tantas cosas. Y llega el punto, hermanos, que Jacob, el papá de José, le dice a sus hermanos, vayan a Egipto a comprar porque allá hay alimento. Y les da dinero a cada uno y ya van con sus animales, hermanos, caminando. Llegan a Egipto y dice la Biblia, hermanos, que el que vendía la comida era José. Y cuando él se pone delante de ellos y los mira, él reconoce a sus hermanos. Pero los hermanos no lo reconocen a él. Ahora, me estoy brincando otra vez de historia, hermanos. Dice la Biblia, hermanos, que habla con ellos y les dice, ustedes son espías, ustedes no son. José sabiendo quién era. No, no, Señor, no somos espías y esto. Y se postran delante de él. El sueño. Tantas cosas, hermanos. Y pasa el tiempo y dice la Biblia que José le dice a los hombres, échenle la comida que quieren y pónganle el dinero para atrás en sus bolsas. Los hermanos no sabían. Y pasa una situación ahí, hermanos, que le dice, pero para saber que ustedes no son espías, se tiene que quedar alguien aquí. No recuerdo el nombre del joven, hermanos, que se quedó, pero dice la Biblia que se regresa. Y llegan allá, llegan con su padre y dicen, ¿qué pasó? Y ya le empiezan a explicar, mira, este hombre se portó un poco mal con nosotros, pensaba que éramos espías, y en el camino nos dimos cuenta que el dinero que pagamos por la comida aquí venía. Pasa el tiempo, hermanos, se les acaba la comida, y Jacob les dice, vayan otra vez a comprar comida a Egipto. Entonces los hermanos, ya le habían comentado, pero le vuelven a decir, padre, este hombre nos preguntó de nuestro padre, de nuestra madre, de los hermanos que tenemos, y nosotros le contamos que uno se nos desapareció y no ha aparecido, que venía siendo José. Y dice, y el chiquito, Benjamín, que reemplazó el lugar de José, dice, está con mi padre, pero él no lo deja ir. No va a hacer que se le pierda también. Y miren, hermanos, aquí quiero leer un poquito. Estamos en Génesis, 42, 31. ¿Estamos ahí? Ok, nos vamos a brincar partes de la Biblia, hermanos, para que estén ahí atentos. Génesis 42, 31 dice,
estos son los hijos de Jacob, hablándole a Jacob, dice, y nosotros le dijimos, somos hombres honrados, nunca fuimos espías. Somos 2 hermanos, hijos de nuestro padre, uno no parece y el menor está hoy con su padre en la tierra de Canaán. Ellos le están diciendo al padre, si regresamos por comida, nos va a pedir que tiene que ir Benjamín. Ahora, el 36, ¿estamos en el 36? Entonces su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José no parece, ni Simeón tampoco, y a Benjamín lo llevaréis contra mí son todas, ¿cómo? Perdón. Contra mí son todas estas cosas. Y Rubén habló a su padre diciendo, harás morir a mis 2 hijos si no te lo devuelvo. Si no te lo devuelvo, entrégalo en mis manos, que yo le devolveré a ti. Y él le dijo, no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado, y si le aconteciere algo, algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora, hermanos, ellos están en la situación que no tienen comida, se van a morir de hambre, y los hermanos están alegando, es necesario que vaya nuestro hermano chiquito, y le empiezan a decir, Señor, si me lo llevo y no regresa, mata a mis 2 hijos en cambio de él. Y el otro empieza a decir, Señor, no podemos ir porque este varón nos dijo esto, y ya empiezan a hablar. Mire, ahora Génesis 43:8. 43:8, ¿estamos ahí? Ahora, este es otro de los jóvenes o de los hombres que dice, se llama Judá, dice, entonces Judá dijo a Israel su padre, envía al joven conmigo y nos levantaremos e iremos a fin de que vivamos y no muramos nosotros, y tú y nuestros niños. Y te respondo por él, a mí me pedirás cuentas. Si yo no te vuelvo a traer y si no lo pongo delante de ti, seré para ti el culpable. ¿Qué dice? Para siempre. ¿Sabe que Judá, hermanos, ese se levanta y le dice, Señor, alguien tiene que ser responsable? En la manera de que no todos pueden decir, no, pues yo no sé. ¿Qué pasó con José? No, pues encontramos la túnica. Lo buscaron, se aseguraron que sí estaba muerto. No nos convenía, no nos importó. Pero aquí Judá sabe la situación en que está. Está la muerte y está la salvación. Necesitas enfrentarte. Por eso les digo, hermanos, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Nos entregamos al mundo? Parece placeres buenos, ¿verdad? Tantas cosas. Pero es como les he dicho siempre, hermanos, nada de lo que está afuera va a salvar su alma. Nada. Y el mundo nos mira a nosotros y dice, qué pérdida de tiempo todos los fines de semana estar en la iglesia. Aquí es donde está la salvación y el perdón. ¿Y sabe quién no ha sentido? Los que hemos sentido a Dios en nuestro corazón, en el altar o a través de un canto. Ese es Dios. No es el músico. Dios usa gente, hermanos, pero es Dios el que toca nuestro corazón. Y qué malagradecido cuando nosotros decimos, yo he conocido a Dios, pero me gusta más lo de afuera. Estoy hablando de todo el pueblo, hermano. ¿Cuánta gente no viene a un... Pablo dice, ten cuidado, a Timoteo cuando le escribe una carta le dice, ten cuidado con aquel porque ese me hizo mucho daño, aléjate de él. Hay gente que aún conociendo a Dios, hermano, se pierde. Ahí no está Judas cuando nada con Cristo todo el tiempo, comió del mismo pan, en la misma mesa, y aún fue el que lo entregó. Dice la Biblia que están alegando aquí, hermanos, y Judá se para y le dice, yo me voy a ser responsable, y si yo voy con Benjamín y yo regreso y él no viene conmigo, toda la vida seré yo el culpable delante de ti. Eso es lo que te puedo ofrecer. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque no tiene nada que más ofrecer, sino admitir al pecado. Así como yo decía, Señor, vengo delante de ti y te entrego todo. ¿Cuál todo? ¿Qué sabemos hacer? Señor, perdóname, porque nada soy. Y me he dado cuenta que sin ti no puedo caminar adelante. Sí, miren, estamos en el 43, vamos a brincarnos al 29, ¿verdad? Capítulo 43, versículo 29. ¿Estamos ahí? Dice la Biblia que estos jóvenes llegan otra vez, hermanos, con José y llevan a este jovencito. Y el 29 dice, y alzando José sus ojos, vio a Benjamín, su hermano, hijo de su madre, y dijo, este es vuestro hermano menor, de quien me hablasteis. Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó ¿qué? ¿Dónde llorar?
y entró en su cámara y lloró ahí. ¿Sabe que cuando estos hermanos llegaron otra vez, hermanos, y José mira a su hermano menor, su corazón se remueve? Él sabía que eran sus hermanos, pero él quería ver a su hermano menor. Y cuando él lo mira, dice la Biblia que su corazón se mueve, hermanos, y rápidamente se va. Y se pone a llorar, hermanos, su corazón. Todo el tiempo Dios diciendo, hey, acuérdate del amor. Ahora, cambien su Biblia una página. Génesis 44:14. Génesis 44:14. ¿Estamos ahí? Ahora, dice, vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba ahí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabéis adivinar? Ahora, hermanos, lo que pasó ahí, miren, que cuando ellos vinieron por la comida la segunda vez, dice la Biblia que José agarra una copa, si recuerdo bien, de beber, de oro creo, y la esconde adentro de la comida que lleva Benjamín. Y ya que ellos compran su comida y los deja ir, dice que manda a los soldados y le dicen, tráiganme a Benjamín. Aunque Benjamín no robó, hermanos, eso es lo que José estaba haciendo, tráiganmelo para atrás. Y cuando lo traen para atrás, vienen todos los hermanos, Señor, ¿qué pasó? Si pagamos la comida y todo. Y dice, alguien me robó una copa y vamos a sacar toda la comida para ver quién la trae. Y dice la Biblia, hermanos, que fue Benjamín el que la traía. Y los hermanos empiezan a decirle, Señor, no fuimos nosotros y esto. Y José le empieza a decir, ahora él se va a quedar conmigo aquí por lo que han hecho. Dice el 16. Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado, ¿qué dice? La maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor. Nosotros y también aquel cuyo poder fue hallada la copa. José le respondió, nunca yo tal haga, el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre. ¿Sabe que los hombres le están diciendo, hermanos, defendiendo al jovencito? Dicen, quizás él la llevaba, pero todos somos responsables, todos seremos tu siervo, no lo dejamos esta vez solo. ¿Qué sería el corazón de José? Que miraba a sus hermanos que tanto defendían al jovencito. Él podría haber dicho, ¿y a mí qué? ¿Me dejaron tirado, abandonado? Dios empieza a trabajar en nuestro corazón. Yo no estoy diciendo, hermanos, que José era malo. José era un hombre que fue elegido de Dios desde hace mucho tiempo, desde que tuvo sus sueños. Pero lo que estoy diciendo es que nosotros como personas tenemos decisiones que hacer. Necesitamos saber en qué lado vamos a caminar. Venga lo que venga, esté doloroso, esté fuerte, vamos a representar la palabra de Dios. Eso es lo que el diablo no quiere. Eso es lo que el diablo quiere quebrantar en nosotros. Y José le dice a todos los hermanos, le dice, yo no voy a ser injusto. No todos se tienen que quedar de prisioneros, nomás él, porque él fue el que robó. El 17. Una vez más, José respondió, nunca yo tal haga, el varón en cuya poder fue hallada la copa, él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre. El 18. Entonces Judá se acercó a él y dijo, ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor y no se encienda su enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. ¿Sabe que Judá se le acerca y le dice, Señor, permíteme hablar un poco? Déjame, te digo algo y por favor no te enojes conmigo, nomás escúchame. El 27. Vamos a brincarnos al 27. Estamos en el 44, 27. ¿Estamos ahí? Entonces tu siervo, este es Judá contándole a José sobre su padre, dice, entonces tu siervo, mi padre, nos dijo, vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre,
Si el joven no va conmigo, ¿cómo su vida está ligada a la vida de él? Sucederá que cuando no vea al joven morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. El 32, como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre. ¿Qué dice? Siempre. Para siempre. ¿Saben, hermanos, que hay un cambio en la vida de este hombre, Judá, aquí? Quizás, la Biblia no habla nada, pero quizás había remordimiento de lo que había pasado con José. Amén. Y dice, quizás una vez me pase, pero la segunda no. Él se acerca a José y no sabiendo que era su hermano, le dice, yo le di la palabra a mi padre mía, que yo no iba a regresar sin él, porque él morirá. Su corazón se va a desbaratar. Eso es lo que Dios hace en nuestro corazón, hermanos. Que no piénsenos por sí mismo, sino que ámenos a la gente. José, pero es que hay mucha gente que no se puede amar. Yo sé, pero nosotros no tenemos que tener el rencor y el coraje. Nosotros de todos modos amamos. Amén. ¿Cuánta gente no ha hecho daño a esta iglesia, hermanos, si se van y luego regresan? Puedes pasar y sentarte, escuchar la palabra de Dios. El camino de la salvación está para ti. Pero cuidado. Cuidado. Y es difícil porque nosotros somos personas, hermanos, carnales y actuamos carnalmente. Por eso dice la Biblia, hermanos, que en una ocasión Cristo le está predicando a Nicodemo, creo, y le dice, si te estoy explicando lo carnal y no lo entiendes, ¿cómo vas a entender lo espiritual? Por eso nosotros, hermanos, tenemos que ser más espirituales que carnales. Judá se pone delante de él y le dice, Señor, yo no lo puedo dejar aquí, me lo tengo que llevar porque va a ser un daño para mi padre. Y le dice, yo me quedo en el lugar de él, yo pago la deuda. Mira el 33. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, no por ver el mal que sobrevendrá. ¿Qué dice? A mi padre. Muchas veces, hermanos, en nuestra vida tenemos que hacer cosas. Como dice Pablo, que le dice, recibe a tu hermano. No por lo que han pasado o porque es de sangre tuya, sino por el amor de Dios. Y dice, y recíbelo como si me lo recibieras a mí. Y Pablo todavía le dice, porque tú me debes. Yo te pudiera decir eso, pero no te lo estoy diciendo, pero te estoy recordando que tú tienes una deuda conmigo. ¿Qué es lo que dice Cristo con nosotros? Cristo murió por todo el mundo, hermanos, pero no todo el mundo le sirve. Amén. Es voluntario si queremos. Y Dios dice, si me sirvieres, yo te amaría y te protegería y siempre estaría contigo. Pero si no, no eres de los de nosotros. Si conmigo no estás, dice la Biblia, estás contra mí. Amén. Judá, hermanos, eso es lo que Dios hace, cambia el corazón de las personas. Que quizás cuando echaron a José en la cisterna, hermanos, ¿cómo es posible que pudiera comer en paz sabiendo que alguien está en necesidad? Gritándole, hey, ayúdame. Y lo sacan y sale esperanzado todavía y luego lo venden. ¿Cómo trabajaría Dios en el corazón de ellos, hermanos? ¿Sabe cuándo vinieron a Egipto? Cuando no tenían ya comida, cuando había necesidad. Así estamos yo y usted. Muchas veces no venimos a la iglesia nomás cuando llega la necesidad. Y venimos delante de Cristo y le empezamos, Señor, perdóname mis faltas, mis errores. Y no alcanzamos a ver que es Él todavía, que es el mismo que nosotros desechamos hace mucho. Y Dios nos reconoce y nos perdona y nos da el alimento. No es el bocado de comida, sino lo espiritual que Dios quiere salvar. Pero Judá se pone de pie y dice, yo no me puedo ir. Hagas lo que hagas, yo no me puedo ir, no puedo dejar a mi hermano que se vaya él y yo me quedo y yo te sirvo. Dice, ok, ya vamos a terminar, hermano. Génesis 45, 4. Unos cuantos versículos adelante. Estamos ahí, 45, 4. Amén. Miren, vamos a leer del 2. Perdón, el 1, 45, 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Haced salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él,
al darse a conocer José a sus hermanos, el 2. Entonces se dio a llorar a grito, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Los hermanos todavía no entendían que era José. Cuando José ya no puede contenerse, empieza a llorar y dice: soy yo. Sacó a todos los de ahí, hermanos, pero dejó a las personas que lo necesitaban, a su familia. Y dice: hey, soy yo. ¿Y mi padre cómo está? Y los otros hermanos todavía estaban bien asustados y no sabían ni de qué estaba hablando o quién era. Dice en el 2, el 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. El 5. Miren, hermanos, y sobre todo lo que hemos leído, esto es lo que quiero poner aquí. El 5. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque ¿para qué? Preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¿Sabe que muchas veces, hermanos, viene el enemigo y nos destruye, nos atacan, no podemos con él? Y muchas veces nosotros volteamos y decimos: Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Qué pasó con Job? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Pero cuando pasa todo el problema y hemos conocido a Dios, hermanos, estamos bien delante de Dios, es lo que dice Cristo. Dice: eso se permitió por preservación a tu vida, a ti. Pero yo no lo miro, ni usted a veces lo mira, hermanos, sino Dios es el único que lo mira. Y dice, miren, el 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservarnos posteridad sobre la tierra y para darnos vida por medio de la gran ¿qué? Liberación. Así pues no me enviaste acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en la tierra de Egipto. ¿Saben, hermanos, que José no guardó el rencor? Y le dice: ¿no fueron ustedes? El camino que él tenía que caminar, hermanos, fue difícil también. Alejarse de su casa, caminar hasta Egipto, una tierra que no conocía. Es lo mismo que hacemos nosotros, entregamos nuestra vida, hermanos, y Dios lo primero que hace, nos aleja de donde somos, porque ahí está el mal. Y es cuando Dios dice: ahora no, ahora tienes que caminar en esta manera. Pero cuando pasa todo el problema, toda la situación, hermanos, y hemos sentido quién es Dios y hemos entregado nuestra vida a Dios, es lo que dice José: ahora entiendo que no fueron ustedes los que me vendieron. Aunque ustedes me agarraron y me echaron, no fueron ustedes, fue Dios el que me trajo aquí. Porque al venir yo aquí, me puso sobre todo. ¿Sabe qué, hermanos? El faraón era el único que era más alto que él, pero aún faraón lo escuchaba a José. Como faraón estaba bendecido, le dijo: José, tú cárgate todo, ahí me dices lo que necesitas. Amén. Todo. Y le dice a ellos: Dios me trajo aquí para preservación de mi familia. ¿Usted cree, hermanos, que está en la casa de Dios y seamos salvos y todo está bien? Dios nos ha traído aquí, hermanos, para preservación de nuestra familia. Porque muchas veces queremos salir a predicar, hermanos, a cuántos lugares tan lejos, cuando la necesidad está a nuestro lado. Dice la Biblia, hermanos, que, y ya terminamos, dice la Biblia que a través del tiempo, cuando Faraón escucha que es la familia de José, dice que José, hermanos, le da alimentos a sus hermanos y le dice: vayan por mi padre, tráiganse todos para acá, porque todavía hay 5 años que va a haber problemas. Dice que cuando llega Jacob, hermanos, y para los que no sabemos, ¿verdad que decimos Israel? Y las 12 tribus y los 12 discípulos. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Jacob, Dios le puso nombre Israel y tenía 12 hijos, y ellos representan los tribus. Ahora, cuando llegaron a Egipto, dice la Biblia que el faraón lo recibió con manos abiertas. Y cuando José le dijo al faraón: Señor, ¿me permites que ponga mi familia en tal lugar? Dice la Biblia que el faraón dijo: no, ponlos en aquel lugar, donde es mejor. Les dio el mejor terreno que había, hermanos, y le dice: aquí estará tu familia para siempre. Pero ¿sabe qué empezó a pasar, hermanos? Que el pueblo de Dios fue creciendo, las bendiciones, y muchos de ellos empezaron a apartar y tener idolatría y tantas cosas.
José murió, Jacob murió, los hijos murieron, Faraón murió, entró otro nuevo, hermanos, y ¿sabe qué? Se empezaron a desviar del camino de Dios. Hasta el punto que un faraón nuevo dice, óyeme, estos de Israel son más que nosotros y se pueden apoderar de todo esto, hay que hacerlos esclavos. Y los tomaron por esclavos. Y es donde empezó la servidumbre de ellos. 400 años pidiendo libertad, libertad, y ahí viene Moisés por ellos. Muchas veces, hermanos, si nosotros no escuchamos la palabra de Dios, las bendiciones las convertimos en maldiciones para nosotros mismos. Dios nunca hubiera dejado su pueblo, hermanos, o se hubiera apartado. Recuerdo, bueno, lo expliqué mal eso, pero recuerdo una mujer que una vez leí algo que decía que escribió una carta a Dios, que decía, Señor, en tal año hubo una matadera en una escuela, y en tal año entró una persona y mató a tantos, y mató esto, y mató tantos y tantos. Dijo, ¿dónde estabas tú? Y que la respuesta simplemente le decía, es que ustedes ya no me permiten entrar en las escuelas. Si sacas a Dios de tu vida, no esperes que Dios esté en esa área de tu vida para socorrerte, porque no lo va a hacer. Y no es Dios el que nos dejó, sino somos nosotros que nos alejamos de él. Otra vez Elías dice, ¿en qué área de tu vida quieres que Dios te bendiga? Oh, pues en mi trabajo, con el dinero, con mis finanzas, con esto y esto otro. Entonces órale a Dios con todo eso. Porque no podemos ser una persona aquí adentro de la iglesia, hermanos, y afuera ser otro contrario, porque afuera no nos va a bendecir Dios. Así como Pablo le decía a este hombre, hermanos, a Filemón, que le decía, recíbelo como si fuera yo. Cuando enfrentamos un problema, una tribulación, hermanos, o una persona que es cabeza dura, es lo que Cristo dice, recíbelo como si fuera yo. Quizás esa persona no te reciba con manos y te abrace, hermanos, y te ame como tú lo amas, pero deja ese coraje ir, deja ese perdón, para que yo y usted podamos caminar bien en los caminos de Dios. Es este joven José. Así cuando llegamos ya, hermanos, al cielo, y Dios nos da el privilegio, hermanos, de poder entrar al cielo, quizás nosotros podamos decir, toda esa tribulación que yo sufrí era para preservación de mi vida y mi familia. Valió la pena ser vendido. Porque es lo que hace el enemigo, hermanos. Cuando no tiene necesidad de alguien, los da. Les pido que nos ponemos de pie, hermanos. Como siempre, yo sé que el altar ya fue abierto, hermanos, pero si a alguien les gusta pasar al frente, el altar está abierto. O si no, ahí en nuestro lugar podemos orar. Hay que orar por los hermanos que no han venido, hermanos, los que están enfermos también. Gracias, Padre, te damos, Señor, como siempre, por el privilegio que nos das de poder servir tu santo nombre, Señor. Te damos gracias porque hasta este día nos has mantenido, Señor, en tus caminos, Señor. A través, como siempre, de luchas, pruebas, tribulaciones y desánimos, Señor, nos has bendecido, nos has guardado y has sido fiel tú con nosotros, Señor. Te pido que bendigas cada persona que estamos aquí, que las tristezas, las tribulaciones, los desánimos que tengamos, Padre, que todo el tiempo seas tú el que nos fortalezca. También nunca te pedimos que quites el problema de nuestra vida, sino que a nosotros nos des esa sabiduría, entendimiento, Señor, para pegarnos a ti y aclamar a ti, Señor, en necesidad. Gracias te damos, Señor, por cada persona que está presente, por los niños de esta iglesia, Padre, sabiendo que ellos llevan tu palabra el día de mañana, por las maestras, por los hermanos de la alabanza, el coro, Padre, por todos los hermanos que predican tu palabra, Señor. Te pido por hermano Edson, hermano Elías, hermano Juan, que no estuvo con nosotros, Padre, que tú lo bendigas allá donde él anda, Padre. Y las familias, Señor, también que no están aquí con nosotros, que estés con ellos. Gracias te damos, Señor. Te pedimos que todo el tiempo mantenga las puertas abiertas de este lugar, Señor, así igualmente que las iglesias que amamos, Señor, las iglesias de Ramona, Tijuana, Rosarito, Señor, Ensenada, Señor, que todo el tiempo tu nombre esté escrito en estos lugares, Señor. Gracias te damos, todo esto lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de Jesucristo. Amén. No, mira, mi hermano Edson, si pasa al frente a seguir con nuestro servicio. Amén.